Marco Cortés y yo embarco ahí en esa nave a Lili Telles, dicen que no piden una invasión armada de Estados Unidos a México, sino un apoyo, pero la verdad es que en los hechos, cuando ellos piden que el Congreso mexicano legisle para declarar a los cárteles del narcotráfico, grupos del crimen organizado como, como organizaciones terroristas, o una declaración o un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en ese sentido, la verdad es que eso serviría como pretexto para un presidente desquiciado, como un presidente loco como Donald Trump, quien en su primer mandato, y esto hay que recordarlo muy bien, pidió a su Estado Mayor la posibilidad de lanzar misiles a supuestas zonas controladas de México, controladas por los cárteles de la droga, o a donde se sospechara que había laboratorios para fabricar drogas sintéticas. La idea de Trump de usar la fuerza militar en México contra los cárteles de la droga, apoyada por un grupo de republicanos extremistas, hay que decirlo, senadores extremistas, tomó forma en 2020 en el despacho Oval, que es la oficina presidencial de Estados Unidos, y la primera vez que esos señalamientos se hicieron públicos fue cuando Mark T. Esper, que fue el segundo secretario de defensa en el primer gobierno de Trump, escribió en sus memorias que el presidente Trump se lo había planteado lanzar misiles a México y le había preguntado si era posible que Estados Unidos hiciera parecer que el responsable de bombardear a México o algunas regiones de México era otro país. Y Esper ciertamente que era el secretario de defensa. Pero, ¿qué país, Paco? ¿De qué país le van a echar la culpa? Por eso, justamente es lo que digo, Toño. Mira, la mayoría de los analistas se pregunta ahora en qué estará México o en qué estará la mente de Trump, la economía, la frontera, pero la verdad es que cuando uno lee Juramento Sagrado, que es el libro de Mark Tesper, que se publicó después en mayo de 2022, se dieron a conocer los primeros detalles en New York Times, porque New York Times en realidad operó como la editora o la firma editorial del libro de Un Juramento Sagrado. Y Esper va detallando todas las ocasiones en las que Trump prácticamente pedía bombardear a México, y yo recuerdo mucho que decía Esper, Trump no tiene control de este país y está loco. Bueno, no usó la palabra loco, pero y al momento que decir que no tiene control de este país, que no tiene control ni siquiera de su personalidad, la verdad es que las respuestas de Trump siempre eran las mismas y están todas en el libro, de ahí lo saqué, va. Decía, por ejemplo, Trump, podríamos simplemente disparar algunos misiles a Patriotas o Patriot y sacar los laboratorios en silencio y nadie sabría que fuimos nosotros. Imagínate, Trump ya tenía la idea, una persona sin principios, una persona a la que solo le interesa su interés personal, a la que no le importa nada. Imagínate personajes como Marco Cortés Mendoza, como María Lili del Carmen Telles García, alimentando y bombardeando esa idea sobre el narcoterrorismo, que ya hablamos que en este país no hay narcoterrorismo, lo he puesto con claridad. ¿Por qué no se puede configurar el delito de narcoterrorismo? Por más que sea grave la violencia, no le estoy quitando gravedad. Lo que estoy diciendo que son conceptos distintos, el narcoterrorismo, el terrorismo. Yo expliqué cómo, por ejemplo, en los 80, Colombia sí tenía narcoterrorismo porque Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha, que eran las cabezas muy visibles del cártel de Medellín, tenían un proyecto y un programa político para apoderarse del Congreso. Detallé incluso que Pablo Escobar Gaviria era congresista, por lo menos 1 año y medio fue congresista, y cómo eran los bombazos, el número de muertes, la forma de aterrorizar, y platiqué la diferencia con el terrorismo, por ejemplo, peruano,
de Abimaez Guzmán a través de Sendero Luminoso, que en los hechos declaró una guerra al Estado peruano. Así que no podemos configurar narcoterrorismo ni terrorismo, y no le quito gravedad. Hay violencia narca o narcoviolencia grave, pero todavía ningún cártel en este país, ninguna organización del crimen organizado ha hecho público, o no lo hemos tampoco documentado, porque no hay evidencias de que intenten apoderarse del Congreso de la Unión, de la presidencia de la República, aunque ciertamente influyen en algunas zonas para tratar de imponer algunos candidatos, sobre todo municipales, pero no con fines políticos, sino con fines de agilizar o de conocer movimientos de las policías mexicanas. Así que hay narcoviolencia, pero imagínate tú con personajes como Marco Cortés, a Lili Telles García, empezando a montarse en esa narrativa, y esto seguramente le llega a personajes extremistas como ¿quién? El gobernador de Texas, Greg Abbott, que es otro loco, clasista, racista, xenófobo, o el de Carolina, Ron DeSantis, de Florida, Ron DeSantis, que es igual, tipo racistas, o imagínate a Lindsey Graham, que es el senador por Carolina del Norte, y aquí añado otra cosa. Mira, tú recuerdas que en 2021, 2022, a Lindsey Graham, sin presentar ninguna sola evidencia, acusó al gobierno mexicano de permitir que grupos del crimen organizado hubieran tomado el control de diversas partes del país, y a esta narrativa se montaron personajes, pero de cualquier calaña, cualquier número de periodistas que odiaban a López Obrador sin presentar evidencias, se presentaron, y mira, todavía recuerdo en 2023, y a esto se montan personajes como Marco Cortés y como Lili Telles. En marzo de 2023, Graham presentó una iniciativa conocida como Ley Narcos, que buscaba designar a 9 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, a fin de permitir que fueran perseguidos en territorio mexicano con el uso de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que Graham, con otros 9 senadores suyos, compañeros republicanos extremistas, proponían y alertaban que al designar como terroristas a los cárteles mexicanos, se autorizaba la llamada jurisdicción extraterritorial, es decir, permiso a Estados Unidos para atacar y enjuiciar a ciudadanos extranjeros en su país, es decir, en nuestro país, involucrados con los cárteles o sospechosos de participar a los cárteles. Para atacar a los cárteles, la iniciativa proponía usar todos los instrumentos del poder nacional de Estados Unidos, incluidas las actividades diplomáticas, es decir, íbamos a tener o tendríamos embajadores espías, y prácticamente todos los agentes enviados de otras organizaciones serían espías. Y esta propuesta trataba de empatar a los cárteles mexicanos para igualarlos a organizaciones como ISIS, como Al-Qaeda. Los cárteles eran Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Zetas, del noreste era el cártel de Juárez, cártel de Tijuana, los Beltrán Leiva, la familia michoacana, a la que denominaban también caballeros templarios, y ya había esta iniciativa, proponía crear una especie de centro nacional de contraterrorismo para atacar a México. Es decir, imagínate a estos dos personajes, Marco Cortés Mendoza, Lili Telles, alimentando esto, o lo retoman ellos de ahí lo retoman ellos también, y esto configura algunos de los delitos que tú leías del artículo, que es el 123. El 123 del Código Penal. 123. Entonces, imagínate, Toño, con todo esto, pues sí son traidores a la patria. Están alimentando una idea que propuso un senador de Estados Unidos, 10 senadores, eran 9 más Lindsey Graham, y todos son extremistas. Así que, ¿qué están haciendo Marco Cortés, Lili Telles, cuando proponen que nosotros mismos declaremos terroristas a los grupos del crimen organizado? Pues estamos pidiendo que nos invada Estados Unidos, que apliquen una ley extraterritorial en Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos
o el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Pentágono, puedan atacar a México sin que tengamos que decir nada. Así que de pronto Lili Téllez y Marco Cortés son tramposos, pero mira, tramposos, mentirosos y sí son vendepatrias, traidores a la patria, porque ellos ya olvidaron que desde diciembre de 2006 y hasta noviembre de 2018 en este país había una violencia propiciada por los presidentes Calderón y Peña, muy parecida a una guerra civil en varios estados, y nunca, Toño, ningún panista, ningún priista pidió que Estados Unidos viniera a atacar a estos grupos que sí tenían una especie de guerra civil. Y en 2015, mira, un índice llamado de Paz Global que elabora el Instituto para la Economía y la Paz señaló que México era el 2015, gobierno de Peña Nieto, herencia del gobierno Calderón, México era el país más violento de América Central y el Caribe y el segundo en todo el continente, y nunca ningún congresista, ningún diputado, ningún federal, ningún diputado, ningún senador del PAN y del PRI pidieron que se declarara a este país, a esas organizaciones, como grupos terroristas. Incluso, mira, por la herencia sangrienta de el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, entre otros, tuvo que destinar o fue obligado a invertir 3.500 millones de dólares en compra de armamento. Hay muchos asegúnes, hay muchas cosas, pero esa es la realidad, esos son los hechos, y las Fuerzas Armadas mexicanas se habían convertido en el segundo ejército más poderoso de América Latina, solo después del de Brasil, y nunca nadie pidió la intervención de Estados Unidos. ¿Qué teníamos? Un reguero de cadáveres, masacres, cosas clandestinas. Hoy todavía no sabemos porque el INAI permitió que se reservaran hasta 2029 todos los números, por lo menos los oficiales, aunque ya dijo la presidenta que no cree en ellos, yo tampoco, pero que se declararan como secretos todos los datos de la guerra de Calderón contra el narcotráfico. ¿Qué teníamos? Linchamientos, extorsiones, toda la herencia que nos dejaron. Así que nunca los panistas, nunca los priistas pidieron declarar como terroristas estos grupos y jamás pidieron la intervención directa de Estados Unidos como la piden ahora, y el ejército, hay que decirlo, se había convertido en una máquina de matar. Y cuando hablo del ejército, hablo también de la Marina. Eran una máquina de matar que tenía órdenes de su comandante supremo, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, de no dejar víctimas vivas, a todos los mataban, y ninguno, porque hay evidencia, ninguno de estos presidentes se atrevió a declarar que había una especie de estado de guerra. ¿Por qué no lo declaraban el estado de guerra? Pues porque entonces las Fuerzas Armadas se habrían tenido que ver obligadas a respetar los derechos humanos de las víctimas de guerra. Así que ya teníamos un país así. Lo que hace López Obrador es cambiar el papel, llega con la política de abrazos no balazos, que en realidad no tenemos que entenderla literal así, pero darle profundidad, darle prioridad a las causas que generaron estos problemas. ¿Se ha pacificado? ¿Hay violencia? Sí. ¿Mucha? ¿Se ha pacificado? No, pero eso no se construye. Después de 70 años que dejaron asentar y crecer las redes del narcotráfico en este país, imagínate. Pero yo recuerdo mucho, mira, por ejemplo, en Peña, en el gobierno de Peña, el Congreso de la Unión, en abril de 2016, el Senado de la República aprobó la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución, que le daba luz verde al presidente para decretar el estado de excepción, suspender las garantías individuales y el orden legal, y criminalizar la protesta social. Y tú ves, y nadie nunca, entre los panistas ni los priistas, pidió la intervención de Estados Unidos, aunque ellos ya sabían que había una especie de guerra, y todo lo que estamos viviendo, Toño, lo que te estoy diciendo aquí, fíjate, en abril de 2016 le dieron poder, el Senado de la República le dio poder a Peña para declarar el estado de excepción en todo el país, para suspender las garantías individuales, le dio
Mira, reformaron el 21 de abril, debo decir, porque ahí está, el 21 de abril de aquel 2016, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y aprobó un nuevo código militar de procedimientos penales para crear la Fiscalía o la llamada Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control que ahora la critican. ¿Y qué podrían hacer estos jueces de control? Ordenar el cateo militar a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal e incluso permitían el cateo militar a las dos cámaras del Congreso de la Unión, Senado y diputados, y a los organismos autónomos. Y nadie nunca pidió la intervención armada de Estados Unidos, Toño. De ese nivel es lo que están haciendo Marco Cortés y Lili Téllez, pidiendo una intervención armada que sería entregarle el país a Estados Unidos, Toño.